Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades. Una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortega. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que estamos por aquí para poder platicar y conocer hoy un poco más de la historia de nuestro invitado. Yo soy José Ortega, les doy la más cordial de las bienvenidas y espero que se la pasen muy bien el día de hoy, conociendo y platicando con este invitado que, bueno, primero nos hace el favor de estar aquí con nosotros, nos regala un poco de su tiempo y que seguramente esta charla nos va a dejar muchas cosas. Vamos a conocer más de él, vamos a platicar. Él es un maestro de la actuación, del doblaje, esa parte de la actuación que de repente todos hemos soñado, todos hemos jugado, pero él además de jugar lo hace profesionalmente y lo hace excelentemente bien. Él es Humberto Vélez y le damos la más cordial de las bienvenidas. Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa bonita presentación, José Ortega. Estoy muy bien, estoy muy contento de esta invitación y qué bueno que me la hiciste porque ya me pusiste de buen humor. Y así vamos a seguir de buen humor, Qué conociendo bueno. más de tu trabajo y de este mundo tan maravilloso que es el mundo del doblaje, ¿eh? Porque Sí, eres mira, actor. sí es maravilloso, porque se crean en la imaginación de la gente a través de la pura voz, claro, ayudados por la imagen, se crean mundos, se crean fantasías, se crean ilusiones. Es un mundo verdaderamente mágico en el que tienes tu razón también. Mucha gente quiere entrar a hacerlo y a veces entra por la vía del fan dubbing, o sea, de lo fanático, y Ajá. pues muy pocos tienen ocasión de entrar a hacer doblaje profesional, pero bueno, siempre hay la vía, siempre existe la posibilidad, así que pues yo te animo. ¿No? Y además muchas veces jugamos, ¿no? Jugamos cuando Sí. estamos viendo la tele, una película, todo, o jugamos, creamos nuestros propios muñecos y todo, y jugamos al doblaje, pero no es fácil, tiene su chiste. Pues sí, tiene su chistezote. El primer chiste que tiene es que para poder hacerlo tienes que ser actor, porque el doblaje es una especialización de la actuación. Es, digamos, como medicina y cardiología, toda proporción guardada, pero es una Claro. especialización. No puedes hacer doblaje sin haber hecho actuación, porque las herramientas de esto, pues son la carrera de actuación. Mucha gente piensa que solo es hablar, pero no es solo No, hablar, eso es un mito que hay que quitar, que hay que borrar. ajá. Oye, bueno, y para empezar, platícanos, cómo empiezas tu vida artística? ¿Dónde la empiezas? ¿Cómo la empiezas? ¿Y cómo va avanzando? Bueno, yo empecé a estudiar, estudiando primero en Estados Unidos arte dramático, construcción escenográfica, dirección escénica, y luego vine para acá a estudiar casi las mismas cosas, salvo construcción escenográfica, Ajá, aquí en la Ciudad de México también. Y bueno, empecé a trabajar en 1975, como casi todos los actores de aquellos tiempos, en teatro infantil, porque ajá, ahora los actores de hoy, según tengo entendido, están empezando en otras especialidades, pero antes empezábamos en teatro y ya, en teatro infantil era lo más común. Yo entré a eso, entré en una compañía de teatro infantil que me dio mucha habilidad para actuar, porque era una compañía de repertorio que trabajaba sábado y domingo, hacíamos funciones, y el resto de la semana, lunes, martes, etcétera, hacíamos la preparación de la obra del sábado. La preparación incluía hacer el vestuario, hacer la adaptación de los libretos, hacer la escenografía, hacer la publicidad de todo. Y entonces sábado y domingo estrenábamos esa obra, la dejábamos y luego hacíamos otra. Hicimos así muchos años de teatro, inclusive hasta itinerante, porque íbamos también de teatro en teatro, luego de ciudad en ciudad, o sea, como antes, corriendo la legua como actor. ajá. Ay, sí, padrísimo, ¿no? Y además, Sí. formabas unas familias, formabas unos equipos padres, ¿no? Así es, sí, se formaban familias porque estabas todo el día junto de todos los días de toda la gente, porque como estábamos haciendo las escenografías, los ensayos, las adaptaciones, los vestuarios,
tenías que ir al centro a comprar un montón de cosas, en fin, pasabas todo el tiempo con esa empresa de teatro, entre los compañeros y los empresarios y todos, pasábamos mucho tiempo juntos, y mucha gente se casaba y tuvo hijos Sí, en claro. esas circunstancias, ¿no? Así que sí, tienes toda la razón, eran familias enteras de este tipo de teatro, que ya no estoy muy seguro si exista, porque el teatro ya no se puede hacer tan fácilmente como se hacía antes, y creo que está sufriendo un poco el teatro, no se puede presentar tanto. Sin embargo, el Teatro de México no ha muerto, ¿eh? O sea, ese sigue en Sí, pie de claro. guerra, y qué bueno que así lo sea. Sí, sí, han cambiado, como hablamos un poquito antes de empezar, han cambiado muchas cosas, muchas para bien, otras se Sí. han complicado un poquito, pero bueno, pues vamos a ir adaptándonos, ¿no? Los actores somos animales que se van adaptando a los tiempos y a las formas. Sí, nos tenemos que adaptar porque si no te aclimatas, pues te aclimueres y más vale que mejor te aclimates y en eso andamos siempre. No solo los actores, yo diría que el ser humano es así. Nosotros mismos vamos cambiando las circunstancias, no cambian solas, nosotros las vamos cambiando y nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Sería horrible que viviéramos como cuando éramos chiquitos o como cuando nuestros padres eran chiquitos o como en la mendiga Edad Media peleándose a macanazos, ¿no? O sea, hoy muchas cosas han ganado lugares buenos y yo celebro que sea así. Estos cambios siempre son bienvenidos. Oye, ¿cuánto duras haciendo teatro infantil? Muchos años, entré en 1973 hasta 79 más o menos estuve haciendo teatro infantil, cuando, bueno, un poquito antes de eso, sin dejar el teatro, después pasé a hacer teatro de la noche, obras musicales y eso, y también pasé a hacer mucho radio, pero muchísimo radio, entre radionovelas, programas culturales y todo eso, porque la radio en los años 70, finales de 70, principios de 80, empezó a cobrar una importancia gigantesca. Se decía que eran los tiempos de la radio, le decían a eso, ¿no? Y empezó a haber proliferación de licencias para radio, y muchas estaciones, muchas siglas. El gobierno federal tenía bueno, sigue teniendo una cadena que se llama IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Radio UNAM tiene una estación, Radio Educación, o sea, el gobierno federal tiene otra, en fin, y las empresas privadas que son muchas, muchas, ¿no? Entonces yo trabajé en teatro comercial, en radio comercial del Estado, de la universidad, de todos lados, ¿no? No sé, para subsistir o porque me gusta, porque era yo bien movido, no sé. Y al mismo tiempo hacía televisión también. Me iba a reportar a las empresas que sean Televisa fundamentalmente, hice algunas telenovelas, pero también el Estado mexicano tenía Imevisión, que después se convirtió Televisión. en TV Azteca, sí, en donde también había mucho material que era fuente de trabajo para actores mexicanos incipientes como yo. Entonces trabajaba en todo, tenía la energía de trabajar en todo. Después incluso llegué a ser hasta noticiarios, llegué a ser hasta periodista en Notimex, empresa que acaba de desaparecer este año, al principio. Y bueno, finalmente un día caí a hacer doblaje en 1984, 85, una cosa así. Pero no dejé de hacer ni teatro, ni radio, ni tele. Entonces mi día de aquel tiempo era verdaderamente fuerte, ¿no? Cool, ¿no? De levantarme a hacer radio, a luego hacer televisión en la tarde, noche, luego doblaje y luego teatro ya más nochito. Era una vida bastante, bastante fuerte y pesada, pero me encantaba hacer eso y me dio mucha experiencia de los medios. Sí, sí, no me imagino, tenías el manejo completo de cuerpo, de voz, de todo, y De todo, además sí. para moverte en la Ciudad de México, ¿no? Ese era lo que Salir más corriendo. necesitabas, ese era lo que más. Aunque he de confesar que el tránsito en aquellos tiempos, por más que nos quejáramos, no Era era para diferente. nada como lo que es ahora, ¿eh? En aquellos tiempos sí había mucho, mucho tráfico, pero sí te podías más o menos mover, ¿no? La verdad es que no hacías una hora y media de un lugar a otro como se hace ahora, ¿no? O No, sea, ahí el problema eran las distancias.
¿no? Sí, las distancias, sí, pero sí se podía y lo hacíamos algunas veces, muchas llegaba tarde, por supuesto, por el tráfico y todo, o por lo empalmado que quedaban los llamados uno de otro. Fíjate que, por ejemplo, hubo una época en que hacía yo el noticiario de Notimex en vivo, en los Wow. años del temblor, me acuerdo muy bien, en 1985, hacía el noticiario en vivo, y en la mañana hacía televisión en el canal 22 de aquellos tiempos que pertenecía a Imevisión, precisamente, no era la Ajá. entidad que es ahora, sino que pertenecía a Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, que ya no existe, pero estaba en el mismo lugar, en los estudios Churubusco, ahí en la calle de Atletas número 2, y entonces tenía yo un programa también infantil, y entonces me tenía que disfrazar de cosas, que de hombre lobo, que de leñador, que de esto, que lo otro. Entonces, ya haz de cuenta, me acuerdo muy bien de lo de hombre lobo, porque un día me hicieron llegar a las 5 de la mañana maquillaje, porque me hicieron un maquillaje de hombre lobo, pelo por pelo en la cara. Tú te imaginas, tardaron siglos en hacerme eso con el belfo, que es una narizota así de lobo, los dientes. Estaba precioso. No era lobo, era un chacal, era un cuento mexicano que en donde era un chacal, ¿no? Y así me fui en la noche, a las 8 de la noche, a las 7 de la noche me salí de ahí corriendo. Ellos ya sabían que yo tenía noticiario en vivo, me iba a Notimex, que estaba en Viaducto aquí en Viaducto y Monterrey, por ahí más o Ajá. menos, estaba pues no muy cerca de los estudios Churubusco, pero tampoco tan lejos, ¿no? Por toda la calzada de Tlalpan y luego Viaducto, hacía 7 minutos más o menos. Entonces me traje el apuntador colgado de acá, metido en la oreja, porque no, pues, si me quitaba el apuntador de la oreja, me tenía que quitar El todo traje. el traje de hombre lobo, ¿no? Y entonces ahí me vengo manejando, imagínate tú el impacto que causé manejando eso vestido de hombre lobo, pero luego llegué al noticiario y hice el noticiario en vivo vestido de hombre lobo y luego me regresé a seguir grabando eso. Me guardaban las escenas en las que yo participaba, llegaba y las hacía, salí de ahí a las 3 de la mañana y luego al otro día volver a hacer, al otro día tenía doblaje en la mañana muy temprano. En fin, eran días muy ajetreados, pero me acuerdo con mucho, mucho cariño de haber vivido esa Sí, vida me tan imagino. ajetreada, de la cual no guardo un solo centavo. Era el lobo de la noticia, eras. Era el lobo de la noticia, exactamente. Notimex. Qué buenos tiempos aquellos. Ajá. Sí, y entonces, pues trabajas en tele, trabajabas acá, hacías noticiero, tanto la radio como el teatro infantil, además te ayudaba a ir a la imaginación, ¿no? Para Sí. crear personajes, para crear todo esto y jugar con ellos. Sí, todos esos cambios tan bruscos durante el día de medio de comunicación en el que tenía que expresarme o hacer que se expresaran otros, lo que me regaló fue una enorme habilidad mental para adaptarme a lo que sea, no casi a lo que sea, sino a lo que sea. Tenía que Claro. adaptarme, inclusive me dio una enorme habilidad para improvisar cosas también, no solamente en la palabra, me dio una enorme facilidad de palabra, por ejemplo, también. No solamente improvisaba, no solamente me dio facilidad para improvisar con la palabra, sino para improvisar lo que sea, con lo que sea, Ajá. ¿no? Con movimientos o sin palabra o lo que sea. Entonces, todo eso fue como un entrenamiento gigantesco para la expresión, para llegar a dominar la expresión oral, de gestos, de señales, en fin, comunicación, pues, con el público. Ajá. Y luego llegas, ¿y cómo es que llegas al doblaje? Bueno, yo había querido ser actor de doblaje desde que era niño. Era lo primero que había querido ser. A los 11 años, yo descubrí el doblaje a través de una revista que se llamaba Teleguía, que tú recordarás, en Claro. donde había una columna que escribía don Chucho Gallegos, que es un periodista que vive, todavía está activo, y él escribió una columna que se llamaba Abismo entre voces e imágenes. A mi manera de ver, un nombre espectacularmente adecuado. Ahorita te voy a decir por qué. Era una columna de doblaje. Entonces, que se llamara Abismo entre voces e imágenes era una genialidad, ¿ves? Ajá. Porque ponía, así como están ahorita nuestros retratos, a la izquierda uno y a la derecha otro. Bueno, tú tienes otro retrato tuyo allá abajo, pero en esa columna solo había dos. Entonces, del lado izquierdo ponía un retrato de un actor gringo, haz de cuenta, ponía ahí Fred Winey, o como se pronuncia eso, el actor Ajá. norteamericano que le da vida a Herman Monster en la serie de los Monsters.
Y entonces abajo de la foto tenía la biografía de Fred Wayne. Y del lado derecho tenía la foto de don Víctor Alcocer y ponía Víctor Alcocer, el actor mexicano que le da la voz a Fred Wayne en español. Cuando yo vi eso, tenía 11 años. ¿Cómo que le da la voz a los 11 años en México, 1966? Pues no, no eran los niños, o sea, de entrada los niños de 11 años de hoy ya no son niños, ¿no? Tienen una cantidad de información tan gigantesca que ya no son inocentes, ¿no? Entonces yo era muy inocente y a los 11 años vivía en Tehuacán, Puebla, no tenía la menor idea de casi nada y mucho menos que las series norteamericanas eran dobladas. Yo pensé que todos No era lo hablaban que en español. veíamos en la tele, ¿verdad? No era lo que veíamos. Exactamente. No, no, no. Entonces la sorpresa para mí fue mayúscula al saber que el material venía en otro idioma y que lo doblaban aquí en México para que yo lo entendiera. Entonces fui por más teleguías y empecé a ver que los actores que doblaban es que para principiar había que ser actor para doblar, Ajá. ¿no? Ponía ahí don Chucho Gallegos las técnicas de doblaje, quién doblaba todo, ponía los retratos de ellos y entonces yo empezaba a identificarlos en las telenovelas, a don Luis Vallardo, a Blanca Sánchez, a Irma Lozano, a Sergio de Bustamante, que eran los actores, a Claudio Brook, a todos los que doblaban, ¿ves? En ese entonces, que todos salían en películas y en telenovelas, ¿no? Entonces, los empecé a identificar, pero la sorpresa más grande que me llevé fue cuando vi el retrato a la izquierda en la columna de don Chucho Gallegos, no era un retrato, era un dibujo de Pedro Picapiedra, y junto el retrato, ese sí retrato, de don Jorge Arbizu, que decía, Jorge Arbizu, el actor mexicano que le pone la voz a Pedro Picapiedra en el programa de los... Yo dije, no, me fui de espaldas, porque Ajá. los Picapiedra en aquel entonces era como los Simpson de hoy. O sea, el programa de hipermoda, jóvenes, niños, adultos, lo que quieras, perros, jirafas, hipopótamos, cualquiera veía eso, ¿no? Ajá. Y lo comentabas el otro día en la escuela, en la oficina, y la manera en que don Jorge Arbizu doblaba eso era una manera singular que se salía del resto, sobresalía del resto de los demás doblajes, ¿no? Porque él hacía casi lo que le pegaba la gana con eso, porque era un genio para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no, yo de aquí soy, esto es lo que quiero ser cuando sea grande, yo quiero ser una voz famosa y es lo que voy a perseguir. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea porque a veces se te puede Se cumplir. te cumple, claro. A veces, no Ajá. siempre, pero a veces se te cumple. Se te cumple si tú haces los pasos que tienes que hacer. O sea, no basta con desearlo. El deseo solo es el inicio y luego tienes que investigar cómo se hace, qué significa, estudiarlo y luego ver si tienes talento para ello y luego meterte a hacerlo, ¿no? Si todo eso se conjuga, pues puede que su sueño se cumpla. Ajá. Aún así, muchas veces no se cumple, pero a veces sí se cumple, mi hermanito. Y entonces, no, pues sí, y empezaste a soñarlo y empezaste a trabajar Sí. y lo logras. Este, yo me acuerdo que siempre decíamos que el doblaje, hoy se hace doblaje en todo el mundo, toda Latinoamérica, a Sí. veces se hacen programas, vemos a un actor argentino haciendo doblaje de mexicano, hacemos un mexicano haciendo doblaje de colombiano, pero se decía antes mucho que el doblaje mexicano era el mejor cuando veíamos las calles de San Francisco, Coya, Canon, toda esta serie de programas y de doblajes, y porque no es tan fácil, como decías ahorita, de don Pedro, no es tan fácil hacer el doblaje. ¿Cómo llegas, te invitan y cómo descubres que tienes la facilidad y que te gusta y que te quieres dedicar ya a esto 100% o No, no? no me invitan. El doblaje no se hace por invitación. Uno tiene que ir a buscarlo, ¿eh? O sea, tienes que ir a buscarlo. Ok. Por eso cuando en aquel tiempo en Tehuacán, Puebla, a través de la columna Abismo entre voces e imágenes de don Chucho Gallegos, yo descubrí que quería hacer eso, lo primero que hice fue investigar
¿qué coños era eso? O sea, Ajá. ¿qué eso? Entonces lo busqué, pero hay que acordarse que cuando yo tenía 11 años, en 1966, no había internet, no había computadoras, no había teléfonos celulares, no había nada. Entonces, ¿cómo investigabas? Pues no había Google, no había absolutamente nada. Entonces tenías que ir a las bibliotecas, a los periódicos, tocar las puertas, preguntarle a la gente. La mayor parte de las veces recibías portazos en la nariz o peor que otra cosa, el tiempo para investigar era de 10 de la mañana a 3 de la tarde, porque como no hay nada, o sea, no hay internet, no puedes como hoy a las 3 de la mañana, que es ahora tienes tiempo, meterte a Ajá. investigar una cosa que necesitas. Entonces tenías que hacerlo a las mismas horas a las que estudias o trabajas, ¿no? Entonces fue dificilísimo para mí saber cómo se hacía eso y lo logré a base de lo que te digo, ¿no? Ir a preguntar, ver en libros, bibliotecas y toda esa clase de cosas, ¿no? Ver mucha tele, oír mucho radio, ir al cine, juntarme con gente, preguntarle a mis maestros, en fin, una investigación tipo de las de antes, que era la única que se podía hacer. Sí, Entonces, una claro. vez que me entero que será para hacer doblaje había que especializarse en el doblaje, que es una especialización de la actuación. Por lo tanto, hay que estudiar actuación. Dije, órale, ¿y qué es eso? Entonces me pongo, es una carrera donde bla, 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 ya sabemos lo que es actuación, pero yo no sabía nada. Entonces, bueno, ¿y dónde se estudia? Pues ya te vas a ver. Entonces ya fui a las escuelas de allá, vas a las universidades. En ese tiempo en Tehuacán no había ni una sola. Hoy hay varias universidades por todos lados, pero en ese tiempo no había ninguna. Yo tuve que ir a Puebla y a preguntar a la gente que conocía que eran universitarios. En ese Ajá. tiempo casi nadie sabía que actuación era una carrera. Todo el mundo Claro. pensaba, no, claro que no, todo el mundo pensaba que era una hueva espantosa y que solamente los mal Los vivientes, vagos se tendrán que vagos dedicar, eran ¿verdad? actores, ¿no? Ajá. Pero no es así, nunca ha sido así, nada más que siempre ha habido la creencia de que es así. El caso es que una vez que me enteré a pie juntillas, o sea, todo bien, qué es lo que había que hacer, pues lo hice, pero lo primero que tenía que hacer era esperar. Ya no tuve que esperar mucho, porque a los 11 años empecé la investigación, pero con todas estas trabas que te digo, pues me tardé muchos años en averiguar. Pero estuvo bien, porque yo a los 11 pues no iba a irme de Tehuacán para estudiar eso. Entonces, cuando acabé la investigación, acabé la prepa en Tehuacán y les dije a mis padres, ya sé lo que quiero hacer, ahí nos vemos cocodrilo, y me vine a la Ciudad de México a estudiarlo en las escuelas donde tenía que estudiarlo, porque ya tenía toda la información apuntadita y con recortes de periódicos y teléfonos apuntados y todo eso. No ¿Y había qué te celulares. dijeron? ¿Eh? Mis ¿Qué te papás dijeron cuando dijiste ya me me voy? dijeron, pues lógico, me dijeron que estaba loco, que era un malviviente, que era un vago espantoso, que me olvidara de ellos, porque en la familia nunca había habido delincuentes y todo eso, ¿no? Porque creían que a esto solamente se dedicaban los delincuentes, ¿no? Digo, Ajá. en ese momento sufrí un shock y pensé que estaban actuando de mala voluntad, pero no, ya después con los años me enteré de que pues era puritita ignorancia, ¿no? Y ellos querían lo mejor para mí y en el espectro de lo mejor no estaba el que yo fuera Claro. actor. En el espectro de lo mejor estaba que yo fuera abogado, pero pues, abogado en mi vida, como rayos. Pero entonces fue un pleito muy grande el que tuve que decidir si quería estar congraciado con ellos o conmigo mismo. Y como yo siempre he preferido estar congraciado conmigo mismo que con cualquier otra persona, incluida mi madre o mi padre, pues me congracié conmigo mismo y les dije, lo siento, o sea, ustedes ya escogieron lo que quieren ser, ahora me toca a mí, ¿no? Oye, pero Ah, es que somos tus padres, ya lo sé, yo quiero estar bien con ustedes, pero si ustedes, para que yo esté bien, quieren que yo sea abogado, pues prefiero no estar bien con ustedes, prefiero estar bien conmigo mismo, porque imagínate ahorita, a los 68 años de edad, ser abogado, estaría frustradísimo horrendamente. Y ellos dos ya se murieron, entonces imagínate, no hubiera tenido ningún sentido que yo me hubiera ah, querido congraciar con ellos. Intenté congraciarme con ellos mucho tiempo. Mi mamá murió hace muchos años. Capaz que ya no murió enojada conmigo, pero murió muy poquito después de que yo me fui. Murió un par de años después de que yo me fui. Quedó ahí no muy convencida de lo que yo estaba haciendo. Y mi papá acaba ajá. de morir el año pasado. Él, bueno, todavía tuve oportunidad de congraciarme con él mucho más que con ella.
Pero la verdad es que, bueno, ellos vivieron su vida, yo tenía que vivir la mía. No es que yo me quiera pelear con ellos ni de que le quiera echar la culpa de absolutamente nada. Es que la vida es así y uno tiene que tomar sus decisiones. Ellos también tomaron las suyas. Y bueno, pues cada quien, yo ahora pues estoy contento como lo estuve siempre. En ningún Ajá. momento me sentí mal de haber tomado ninguna decisión y qué bueno que las tomé porque yo creo que pues para mí los resultados han sido buenos y dicen por ahí que el trabajo que yo hago inclusive le gusta a algunas personas. No, sí, claro que sí. Y entonces, te vienes para acá, empiezas a hacer teatro infantil, empiezas a hacer, te vas juntando a la tele, te vas juntando a las noticias y todo. Sí. ¿Y cómo veías el mundo del doblaje ese que tenías tanta ilusión, que te gustaba y todo? Se me olvidó, se me olvidó porque en la escuela no me enseñaron solo doblaje, aunque sí era una de las asignaturas, pero lo ¿Ah, sí? importante era, sí, claro, lo importante era enseñarte teatro, ¿me entiendes tú? Esa es Claro. la madre de todo. Te enseñan a hacer teatro y te enseñan técnicas de cine, de tele, de doblaje, de radio, de todo. Pero te enseñan el tronco madre, que es teatro, ¿no? Como Claro. medicina y cardiología. La medicina general es el tronco madre de todo. Y bueno, después puedes tomar las especialidades. Pero yo lo olvidé, porque el relumbrón del teatro y la televisión es impresionantemente espectacular Claro. para cualquiera. Y cuando acabé ahí en la escuela y empecé a ir a teatro y vi al público sentado frente a mí y oía los Ah, aplausos, las risas y luego la televisión, las camarotas esas que había antes, eran unas cámaras sí. gigantescas, unas cosas así enormes, encima de ti viéndote y todo el mundo, 100 personas pendientes de que tú digas bien tu parlamento, toda esa adrenalina que es el teatro, la radio también, cuando empecé a ir a radio, pues tú que has hecho mucho radio también, pues te acuerdas, o sea, sabes perfectamente de la adrenalina que es 5, 4, 3, te dan el cue y tú tienes que entrar y agarren al toro porque lo va a matar. Y entonces, Ajá. y entonces es toda esa adrenalina me hizo olvidar el doblaje, la verdad, porque aparte, pues sí entré a trabajar ahí, pues, ¿no? A tele, a radio, a teatro, a todo entré a trabajar y se me olvidó el doblaje. Pero bueno, para eso están ciertas características de la vida. Un amigo que es hasta hoy un amigo que conocí el primer día en la escuela en la escuela de teatro, el primer día, o sea, después de que decidí no hacerle caso a mis padres y todo lleno de ilusión por mi próxima carrera, empecé en la escuela formado para pagar mi colegiatura en la caja y pues recién todavía con el sabor un poco amargo del pleito con mis padres por no hacer lo que ellos querían, pero del otro lado, con la enorme ilusión de que voy a ser actor, conocí a Jesse Conde Pedrero Pérez, que es la actual voz de Tiger en Winnie Pooh, Ajá. que es la voz del Capitán Barbosa en esta franquicia de los Piratas del Caribe, es el Duende Verde en esa famosa franquicia de los Spider-Man. Sí, bueno, es una voz muy, muy famosa en el doblaje. Lo conocí a él en el primer día de la escuela de teatro. Desde ese día él y yo somos amigos, amigos carnalísimos, ¿no? No hemos dejado de ser amigos. Te estoy hablando de 1973 a la fecha. Muchos de los que nos están escuchando, que ojalá que nos esté escuchando alguien, nunca, ni siquiera habían Ya nacido, había ¿me entiendes? nacido. Ajá. No, no había nacido en 1973. Y entonces lo conozco allí, hacemos la carrera juntos. Cuando acabamos la carrera, vamos y hacemos nuestro debut, nuestra primera obra de teatro infantil, lo hacemos juntos el mismo día. Luego fuimos a televisión y debutamos juntos, radio, y sí, o sea, trabajamos juntos muchísimo tiempo. Y un día, pues nos dejamos de ver. Cada quien agarró ya su camino. Fue Oh, cuando ya. yo puse mi propio estudio de radio para trabajar. Por eso conservo como tú algunos carretes antiguos de esos no, no son volantes, son Sí. instrumentos de trabajo de grabadoras antiguas Ajá. en las que se trabajaba antes. Y yo me fui para fundar mi propio estudio de grabaciones y Jesse se metió directamente al doblaje, hacía mucha televisión también, pero fundamentalmente hacía
doblaje. Y entonces yo lo seguía a él en la tele, porque en esos tiempos hacía también programas muy famosos, memorables, Patrulla Motorizada, no sé, vaya, Sí, hacía un sí, montón de, él doblaba así a Eric Estrada y a Lorenzo Lamas y a esos personajes de los años 80. Y bueno, pues, lo dejé de ver y él me dejó de ver, pero físicamente, porque él seguía viéndome a mí en los programas de tele en los que yo aparecía, esos del Canal 22, donde yo aparecía vestido de hombre lobo y todo eso, ¿no? Pero no solo de hombre lobo, o sea, de un montón de cosas. Y no solamente hacía eso, hacía un montón de programas. Él me veía a mí, yo lo escuchaba a él, ¿me entiendes? Y bueno, como éramos amigos, nos daba mucho gusto que estuviéramos trabajando tanto y claro. tanto, tanto. Pero un día me lo encuentro en la calle después de muchísimos años. Padre Santo, ¿cómo estás? Pues muy bien, nos dio mucho gusto vernos. Estuvimos platicando en la calle sin acordarnos que había cafés. Estuvimos platicando como 4 o 5 horas en la misma esquina en la que nos encontramos. Y pues nos dijimos dónde estábamos, aunque no era necesario porque ya sabíamos. Y Ajá. entonces de repente, Josín, me acordé de que a los 11 años yo había querido ser actor de doblaje, porque tenía yo enfrente de mí a uno de los más cotizados actores de doblaje Claro. de los tiempos y de hoy mismo, ¿no? O sea, y le dije, oye, ya se me había olvidado que yo quería ser actor de doblaje. Y me dice, no, pues ya está. Dice, tu sueño se cumple mañana mismo. ¿Cómo? Me dice, pues mañana vamos a doblar Los Pitufos. ¿Tú crees Los Pitufos, güey? Él era como 25 de Los Pitufos. Ya ves que eran 100 pitufos y los Ajá. doblaban entre 15 personas nada más, ¿ves? Uno de ellos era Jesse Conde. Estaba don Luis Vallardo, Arturo Mercado, Alfonso Obregón, don Francisco Colmenero, Dianita Santos, ah, Yamila Tala bueno, ya no me acuerdo don Esteban Siller, que era Gargamel, Layito González Garza, en fin, entre ellos doblaban a los 100 pitufos, o sea, cada uno de ellos hacía como 25 pitufos, te digo, ¿no? Ajá. Los hacían muy bien porque no se notaba que eran Claro. tan poquitos, ¿no? Y entonces yo me emocioné porque también era en ese momento lo que en los tiempos fue Los Picapiedra y lo que hoy es Los Simpson, ¿no? O sea, Sí, sí, la sí. serie de moda de que nadie la dejaba de ver nunca, ¿no? El caso es que, bueno, yo voy ahí, me dicen que a las 9 de la mañana está ahí en la puerta de Oruga, le decíamos a esa empresa, y voy a Oruga y llega él, me mete allí y ya no pude salir más de ahí. O sea, desde el olor, fíjate tú lo que es la vocación, ¿no? Tú lo has Ajá. de saber porque tú también eres un actor de vocación. A ti nadie te puso una pistola en la cabeza para que seas actor a fuerza, ¿no? O sea, uno es Claro. actor inclusive en contra de tu propia madre. O sea, si ella no quiere, lo siento mucho. La vocación mía es enorme, ¿no? El olor de las instalaciones, yo decía, no es cierto, o sea, ¿cómo es posible que un olor sea tan llamativo? Así Ajá. como a los perros les gusta el olor, o a los seres humanos cuando conoces una mujer o a un hombre que huele bien, ¿no? Te atrae. Entonces, ya está, me metí allí y entonces caminando por los pasillos de Oruga, iba yo escuchando cómo estaban platicando Superman con Batman, con el hombre biónico y por allá, ¿me entiendes Ajá. tú? Esa Sí. mendiga magia que tienen las voces. Y yo estaba escuchando cómo hablaba Batman con la mujer biónica y decía, no es cierto, qué mezcladero de multiversos acá. Y a Claro. cada paso que daba y a cada voz que se me revelaba aquí, que era una cosa horrible porque la voz es una cosa y ahorita los que no me conocían antes están dando que, bueno, pero es la voz de Homero, se lo habían imaginado muy distinto, ¿no? Ajá. Y en esos tiempos que no había entrevistas por internet para los actores de doblaje, pues no les conocíamos las caras, ¿me entiendes? Entonces, Sí, claro. la sorpresa de ir viendo las caras de la gente que doblaba tus voces favoritas era mayúscula y era todavía más atractivo para mí. Entonces fuimos a una sala de doblaje y me dijo, aquí está don Francisco Colmenero, que es una eminencia, una institución del doblaje, lo ha sido hace muchos años ya lo era desde entonces. Me dijo, aquí él es el director de Los Pitufos, tengo yo llamado aquí a Los Pitufos todo el día y te voy a presentar con él. Dicho y hecho, entramos y le presento. Hizo una presentación de mi persona, Jesse Conde, que la verdad es que nadie se hubiera resistido a contratarme después de oír Ajá. semejante presentación, ¿no? Dijo cosas maravillosas de mi persona y de mi forma de actuar y todo.
Y por supuesto, como es un buen actor y es un hombre creíble, pues don Francisco pues le creyó, ¿no? Yo dije, rayos, ojalá que yo tenga la ¿Dónde mitad está de lo ese que... hombre para contratarlo, no? ¿Dónde Decías está tú. para casarme con él, güey? Y dije, ojalá que tenga yo la mitad de lo que dice Jesse Conde que yo tengo para poder, con el paquete, ¿no? Entonces me dijo don Francisco, siéntate ahí, observa, y ya está, ¿no? Y me quedé 4 horas ahí observando, y a la cuarta hora, bueno, era un otro tiempo, era de los tiempos de esos del carrete abierto y de Ajá, las máquinas no digitales, sino todo analógico, todo todo analógico. eléctrico, vaya, muchas cosas ni siquiera electrónicas, ¿no? O sea, eléctricas, o sea, como los focos, no son electrónicos, son eléctricos. Ajá. Entonces, es una cosa muy distinta a ese mundo de lo que ahora es. Y se doblaba en un sistema muy diferente que no voy a describir ahora porque te llevaría mucho tiempo. Y si quieres algún día invítame y lo describo, pero ahorita no, me Claro. tomaría mucho tiempo. El caso es que había una pantallota de cine y se proyectaba con un proyector de cine, una Ajá. imagen enorme, las bocotas se veían gigantescas y había un libreto para todos, un libreto de papel. Hoy no se usa ya eso, los libretos están en las pantallas de, tele, de la Computadora, ajá. computadora y había un lápiz ahí para apuntar. Entonces pasó el primero, el segundo y doblaba y entonces me empecé a dar cuenta de cómo era la mecánica del doblaje, ¿no? Y yo decía, está difícil esta madre, pero qué bárbaro. Entonces yo me acercaba y le preguntaba a la gente y la gente amablemente me contestaba mis dudas y todo aquello, ¿no? Yo calladito porque hay que estar muy calladito ahí, nomás que hay espacios en los que puedes hablar y preguntar cosas. Ajá. Tú lo notas y lo haces, ¿no? Pero como vieron que estaba yo muy disciplinadamente preguntando puras cosas de interés, no estaba yo con el chisme ni nada de eso, pues me contestaban. Aparte, todos habían oído la presentación que me hizo Jesse, en la cual, sí, en la cual incluía que llevaba mucho tiempo de ser actor, ¿no? O sea, que era compañero de la escuela de él y que habíamos hecho cosas juntos. Entonces yo dije, bueno, ya está. Si tiene la mitad de la calidad que tiene Jesse Conde, no está mal para que haga doblaje también, ¿no? Entonces, bueno, me respetaron muchísimo y me dejaron estar ahí, me contestaban preguntas, fundamentalmente creo porque era amigo de Jesse, ¿no? Y la presentación que me hizo, bueno. El caso es que a las 4 horas de estar allí, aparece en la pantalla un monito, nosotros les decimos monos a los personajes, que don Francisco Colmenero dice, este monito no tiene dueño. No tiene dueño significa que no se lo había asignado a ningún actor para que lo doblara. Y Ajá. eso no importaba porque eran 2 loops, o sea, 50 palabras. Eran 2 loops y decía, ahorita se lo asigno al que sea, ¿no? O sea, no importa, todos aquí hacen un montón de voces, ¿no? Entonces, pero se acordó, dice, no tiene dueño, pero a ver, ¿dónde está el amiguito? Me acuerdo que dijo el amiguito. ¿Dónde está el amiguito de...? Era yo muy joven, por cierto, claro, por eso dijo amiguito. Ahorita no soy amiguito, ahorita ya soy el abuelito. El Pero maestro. en ese tiempo el abuelito era él y yo era el amiguito. Entonces, ¿dónde está el amiguito de Jesse Conde? Le dije, aquí, señor. Y yo entre mí dije, ¿qué quiere? ¿Que yo pase y haga? ¡No! Dicho y hecho, me dice, a ver, pásate, voy a hacer una prueba, manito, con ese bonito que no tiene dueño. Dije, madre, pero si es el primer día que estoy aquí, o sea, yo sabía, y así era, que en esos tiempos no se estilaba que el primer día que tú llegaras te hicieran una prueba, porque Claro. es muy difícil hacer, pero pues por culpa de Jesse Conde me hizo una presentación tan fabulosa que han de haber dicho, pues ese tiene que ser un genio, o mejor no lo hubieran presentado de esa forma, ¿no? Ajá. Entonces, con mucho terror y sudando todo, fui y me dijo, ahí está tu monito. Era un mendigo brujito que estaba en un perol, quería hacer un brebaje, no era Gárgamel, ¿eh? Era otro brujito de los que aparecían ahí, y bueno, el procedimiento es que tú lo ves, te dicen las características, tú la observas las características en el cuerpo, en sus movimientos, en el texto, pero fundamentalmente en los ojos del monito. Entonces te pasan un ensayo quiere decir que ves el texto y lo tratas de acomodar al mismo tiempo a la primera que te lo pasan, y cuando acaba el ensayo lo tienes que grabar. Así, sin saber ni de dónde vienes, ni para dónde vas, ni nada. O sea, en 30 segundos después de que tú pasaste al atril y agarraste el lápiz, tiene que estar ya grabado el loop. Entonces, Wow. es una velocidad verdaderamente fantástica la que hay que trabajar ahí, ¿no? Entonces, Ajá. y eso había estado pasando toda la mañana delante de mis ojos.
Y entonces yo ya lo sabía, por eso me aterré, dije, no rayos, yo tengo que hacer lo mismo que estos, pues a ver qué coño le hago, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me dijeron que va, agarro el lápiz, veo el mono, hago lo que te digo del ensayo y voy haciendo mis anotaciones y quitan el sonido, don Francisco quita el sonido de la sala y me deja sin nada de sonido, porque así era, sin audífonos incluso, ¿no? Y entonces tú tenías que poner eso sin oírlo, solo viéndolo, viendo el texto y viendo los labios y los ojos del mono, todo al mismo tiempo. Dices, eso no es posible, sí, sí, no, no es posible, pero sí hay manera de ver una cosa primero y otra después, muy Ajá. rápidamente, de manera que parecería que lo estás viendo tres lugares al mismo tiempo, cosa que es verdaderamente imposible. Pero la velocidad del cerebro humano te da para hacer eso a esa velocidad, ¿no? Entonces empecé a poner, oh, sí, leñero, voy a comerme al hospital, no me acuerdo qué rayos decía el monito, se acaba el loop y volteo a ver a don Francisco, quita o sea, quita la acción de grabar, el modo grabar, se apaga el foco rojo y dice, se queda, vamos al siguiente loop. Y el operador de inmediato avienta el siguiente loop, me avienta el ensayo, yo dije, ¿cómo otro loop? No, ¡ah! Y entonces lo empiezo a pensar, bueno, ese cuando dijo se graba, ya no lo puse a la primera, lo puse a la segunda, y aparte acabó con toda mi energía. Yo dije, si hay otro loop ya no lo voy a poder poner, aquí me va a dar un infarto, ¿no? No Ajá. porque sea muy difícil poner dos loops, sino porque era nuevo. No o sea, Claro. eché toda la energía como cualquier maratonista de primer día, avienta toda la energía a los 5 primeros kilómetros y después ya se cae muerto al décimo, ¿no? Entonces, Ajá. así no se hace, o sea, no debe haber echado tanta energía ahí, todo el susto que me dio y todo eso. Pero bueno, lo puse a la segunda, lo cual tampoco está nada mal, ¿no? No está No. mal que lo que quita la acción de grabar don Francisco y me dice, manito, lo hiciste muy bien, se va a quedar grabada, tu prueba se va a quedar grabada en la película, dice, y ya se queda ahí, lo único que sí no voy a hacer es pagarte, le dice, no te lo voy a pagar porque es tu novatada. Y dije, Ajá. está bien, ¿yo para qué quiero el pago? Si el primer día que vengo al doblaje mi voz ya se quedó grabada Bueno, sí, en los claro. pitufos. O sea, a eso no le pasó a mucha gente, ¿me entiendes tú? Y Sí, sí. entonces dije, perfecto. Pero aparte de todo, a partir del otro día, don Francisco mismo me empezó a meter en todos sus proyectos, ¿me entiendes? Y entonces yo ya no dejé ya no dejé de tener trabajo en doblaje. Lo que hice ahí esa mañana se supo de inmediato en todo el doblaje y entonces mucha gente empezó a querer saber qué es lo que sabía yo hacer y todo. Claro, esa primera vez que puse eso así fue por la enorme alerta que tenía y después, bueno, mi aprendizaje fue un poquito más normal, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que no me costó nada de trabajo aprender. O sea, esos dos primeros loops que puse los puse muy rápido por la enorme cantidad de adrenalina que tenía destapado el cerebro y unas ganas enormes de hacerlo. Aparte del entrenamiento actoral de muchos años, ¿no? De tenerlo Claro. y un compromiso gigantesco con Jesse Conde de no quedar mal con lo que le había dicho a don Francisco, ¿no? Después, bueno, ya me tomé mi tiempo para aprender, pero ellos me adoptaron. Entonces, ahora vamos a tenerte paciencia porque vemos que lo vas a poder hacer muy bien. Y entonces me empezaron a enseñar. Y tampoco me tomé tanto tiempo. A los 3 meses, Alfonso Obregón, el que es la voz de Shrek, él Ajá. ya era director desde aquel tiempo. Él me adoptó también, fue uno de los que me adoptó y me dijo, te voy a dar tu primer estelar. A los 3 meses yo ya estaba haciendo un estelar de una serie. Lo regañaron en la empresa, pero él se hizo responsable. Es que le dijeron, pues, ¿cómo, Alfonsito? A los 3 meses le estás dando a un nuevo un estelar. Le dijo, no se preocupe, yo me hago responsable y yo le entrego el trabajo bien, le dijo a don Fernando Álvarez. Le dijo, bueno, Alfonsito, pues sobre tu cadáver. Y no, quedamos muy bien, Alfonsito y yo. Claro, me tomaba un poco más de tiempo, era más difícil doblar todo un estelar que dos loops, ¿no? Pero Claro. tampoco, sí, pero fui bien. El chiste es que me encantó y que yo me sentí muy bien y casi dejé todo lo demás, ¿no? Seguí haciendo teatro, mi estudio y todo, pero ya le bajé, en mi estudio puse gente, y el teatro pues ya lo hacía con más, holgura, en fin, ya no eran esas premuras de salir corriendo. Al principio sí, porque ir dejando las otras cosas y entrando al doblaje, pues tampoco era cosa de mandar al Claro. rediablo todo, ¿no? Por eso llegaba yo de hacer doblaje, ¿cómo se llama?
del hacer el noticiario a hacer doblaje después del noticiario, ¿ves? Y vestido de hombre lobo o, o cosas así. Pero bueno, esa fue, como ves, a mí me sigue emocionando mucho y recordando Claro, padre. digo, recordando con mucha emoción ese primer día. ¿Y cuál fue tu primer estelar? Mi primer estelar, mi primer estelar ese, el que te digo era una serie que se llamaba Magruder y Loud. Era una serie de Ah, policías. sí. Sí, Una cómo serie de no. policías que yo hacía Malcolm Magruder, el galán, pues, el estelar, ¿no? Ajá. Me encantó el doblaje porque es el único lugar en donde yo he podido hacer galanes. Sí, no, buenísimo. Y claro, ya fuiste diversificando, dándole tu tiempo para ir aprendiendo. Pero, ¿qué es más complicado? ¿Hacer la voz de una caricatura o hacer la voz de una persona física, de una persona No, real? depende de muchas cosas. Yo creo que las dos cosas son tremendamente complicadas y que cada material en particular tiene su grado de dificultad. Hay Ajá, caricaturas o material animado, como lo quieras llamar, enormemente difíciles de hacer y hay material animado claro. muy fácil de hacer. Igual pasa con la acción viva que le llamamos nosotros, ¿no? Doblar Ajá, gente. Pues también hay gente que no se deja doblar y hay gente que es muy fácil de doblar, ¿no? Por ejemplo, estoy doblando a un pastor judeo-cristiano en una serie que es imposible de doblar el tipo porque no tiene ritmo, ¿me entiendes? Como no es actor, no tiene ajá, ritmo, entonces pausa donde no y hace énfasis, de repente grita y se calla. En fin, es muy difícil doblar a ese señor porque no habla con un método, con un sistema, porque no es claro, actor. Pero, pues, por ejemplo, a Danny DeVito, que es aparentemente dificilísimo de doblar porque es un super actor, es enormemente sencillo doblarlo porque es un actorazo con un método que desde que va a abrir la boca ya sabes cómo va a decir las cosas, ¿no? Porque tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, de repente hay esta clase de incongruencias, ¿no? Pero también hay actorazos que son muy difíciles de doblar y viceversa, ¿no? Hay gente normal que es muy fácil de doblar. En fin, cada personaje, cada película tiene su peculiaridad y no hay generalidades. No hay ajá. generalidades. Oye, Ay, has doblado voces como, bueno, a Danny DeVito, a sí, Robin Williams, a sí. ¿cómo se llama? El que hizo de Los Locos Adams, Ah, sí, Raúl Julia. o sea, has hecho personajes, actores muy importantes. De Sí, repente oímos voces de actores que se quedan. Por ejemplo, durante muchos años oímos siempre a Bruce Willis hablando igual o a varios actores hablando igual. sí. ¿A ti te ha tocado quedarte con un actor de estos? Mira, en general, ¿O es por eh, proyecto? no, en general, eso que sí es por proyecto, pero en general eso que dices tú, de que una sola voz doble a un actor, eso es lo que siempre se intenta. El problema Ajá, es que no siempre se puede doblar. O sea, claro, todos los directores, todos los estudios de México siempre han querido que yo doble a Danny DeVito y muchas veces se ha logrado. Lo mismo me pasó con Raúl Julia o con varios actores, ¿no? Pero no siempre se puede, igual que Mario Castañeda, no siempre dobló a Bruce Willis, ¿no? a Bruce Por Willis. más que siempre se intentó, no siempre se pudo. Las razones son múltiples. Una, no estás en la ciudad. Entonces de repente Ajá, llega la película, se tiene que grabar lunes, martes y miércoles y tú en ese momento estás en Argentina. Pues ajá, no me pueden esperar, pues no, porque tenemos que regresar el material ya doblado tal día, porque como es un negocio, hay días, hay pactos, hay días de entrega en los que si te pasas, perjudicas a la empresa original, ¿no? Al cliente, porque el cliente a su vez tiene tiempos de transmisión ya pactados en todos los canales de Latinoamérica, ¿no? Esa es una razón. Otra porque te enfermaste. Entonces llegas y, ¿dónde está? Pues le dio un infarto. ¿Cómo no lo puedes levantar al actor de doblaje, no? Un día me llegó un Danny DeVito precisamente. Cuando me estaban operando de la próstata, suena el teléfono. ¿Dónde está el hospital, güey? Porque pero es que te necesito, pues háblale a mi próstata y dile que no se inflame tanto, ¿no? Y lo ajá. mismo me pasó un día que me hicieron una operación, un trasplante de córnea. El momento en el que estaba a punto de entrar al trasplante, contesté el teléfono y ya era una cita por relación.
En el caso de la próstata, no me pudieron esperar para doblar a De Vito, A ver, pero para doblar perdón, a De Vito sí me pudieron esperar por el trasplante de córnea, pero la vez anterior no. Esa no me acuerdo para qué actor era, porque tenían que entregar el material. Entonces, a veces se puede, a veces no. Nunca hay mala voluntad de nadie, ¿eh? De que el estudio no te lo quiera dar o de que tú digas, no, animal, yo no quiero porque soy... No, no, o sea, siempre se intenta que sea el mismo actor, pero no siempre se puede por muchas circunstancias. claro. Y qué decir, de repente oímos las voces en español y luego oímos las voces en inglés. Cuando te toca hacer el doblaje, ¿tú le das una personalidad a tu personaje o tratas de trabajar la personalidad que ya le dieron originalmente? Mira, ¿Cómo es esto? la idea del doblaje, por lo menos la idea que yo tengo acerca del doblaje, hay que recordar, aquí tengo que hacer un paréntesis, que el doblaje no es una ciencia y por lo Ah, tanto no es exacta, ¿no? O sea, 2 más 2 son 4 aquí en Rusia, mañana en Tehuacán, Puebla, ayer, y lo va a seguir siendo después de mi muerte y antes de mi nacimiento, ¿no? Pero eso que acabas de preguntar, pues depende, carnal, ¿no? ah, Porque no es una ciencia. Hay quienes me reprochan horriblemente lo que voy a decir a continuación, y hay quienes me lo aplauden, y hay quienes dicen, pues sí, pero no. O sea, en el arte todo el mundo tiene su manera de matar pulgas, y pues claro. pues, no hay reglas. Hay reglas generales. O sea, el doblaje para mí, o sea, no es que deba ser, yo lo hago de la siguiente manera. Yo creo que yo no tengo que crear, o sea, yo creo de creer y no creo que tenga que crear de creación, ¿no? O sea, Ajá, pienso, siento, creo que no tengo que crear, que no tengo que fabricar nada. Lo que tengo es que recrear una cosa que ya estaba creada antes. O ajá, sea, cualquier actor, Danny DeVito, Raúl Julia, Homero Simpson, Winnie Pooh, el que quieras, ya estaba creado antes de que yo tuviera el ajá, gusto de enterarme de que existían. ¿Ok? Entonces yo no veo por qué rayos tengo que hacer una creación sobre la creación, ¿no? Pues me va a ajá. salir muy feo. Bueno, digo yo, hay Pues, actores de doblaje que dicen que sí. Mientras no haya una ley al respecto, pues cada quien va a poder todos, hacer lo que, pues si todo se vale, ¿no? Y si me permiten a mí hacer lo que yo hago y si le permiten al otro que opina lo contrario hacer lo que hace, ya está. Al final de cuentas, el que tiene que juzgar esto no somos nosotros, es el público, ¿no? Entonces, claro, bueno, para mí, que si yo no tengo que crear, lo que tengo que hacer es recrear, es pues fijarme, saber, asimilar la personalidad del mono que voy a doblar. Debo saber cuál es. Y ¿cómo lo voy a hacer? Pues hay un montonal de señas. Lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el género de la película que voy a doblar. O ajá, sea, tengo que saber si es comedia o tragedia o qué, porque si no voy a doblar a Winnie Pooh, que es una comedia infantil, como doblaría la sátira que es Homero, y pues resultaría un desastre, ¿no? ajá, Entonces, así como eso, yo creo que hay una serie de reglas que tengo que seguir para doblar a la gente que voy a doblar, o al mono que voy a doblar, ¿no? Entonces, basado en el género primero, luego en su comportamiento, luego en sus ojos, luego en el libreto mismo, pues qué son las cosas que está diciendo. Si el tipo está diciendo, vamos a derrocar al presidente de la República, pues no lo voy a doblar como si fuera un monje franciscano, ¿verdad? Porque claro, definitivamente es un guerrillero que quiere derrocar a un presidente y no es un monje. Y tampoco voy a doblar a un monje como si fuera un guerrillero, porque saldría desastroso. Entonces, por eso digo que no puedo crear yo cosas. Tengo que saber si ese señor es un monje o es un guerrillero. Y entonces doblarlo en consecuencia, ¿no? Pues si Homero Simpson es un borracho, desatendido, desobligado, no sé, todo lo que es, ¿no? ajá, Lo tengo que doblar así, no lo puedo doblar como un profesor universitario. O como doblo a Winnie Pooh, que es un niño decente, es un bebé decente, ¿me entiendes tú? No puede ser tan bárbaro y bestial como el otro, porque para participar los géneros, no sé, uno es sátira y el otro es claro, comedia infantil. En fin,
Eso son las cosas en las que yo me fijo, pero si te das cuenta, no es tan sencillo, o sea, por eso te digo que tienes que tener la carrera de actor. Porque ¿cómo rayos vas a saber los géneros? Y aparte de todo, estos dos géneros que te estoy diciendo ahorita, pues son los géneros viejísimos que se inventaron en Grecia, pero hoy ya hay nuevos. Entonces dices, Ajá. y aparte hoy hay géneros mezclados unos con otros y bueno, tienes que saber. Pero aparte de todo, tienes que saber las personalidades de la gente para saber qué clase de personalidad tiene que, o sea, un montón de cosas que no se aprenden si no es en la carrera de arte dramático. O sea, por Ajá. eso cuando la gente dice, pero ¿para qué? ¿Cómo te explico? Me tardo 5 años para eso, porque te vas a tardar 5 años en entenderlo tú si es que vas a la escuela, ¿no? Si no, Ajá. si no quieres tomarte esos 5 años, nomás toma mi palabra, créeme lo que te digo y ya está, ¿no? Y si me dices que sí, bueno, entonces ahora métete a la escuela y hazlo, de todos modos, porque así sin escuela, pues no lo No se vas a puede. poder hacer. Claro. Oye, ¿y has desarrollado cuántas voces? ¿Cómo trabajas esto de desarrollar las voces, de poder crear un Homero Simpson, y poder crear a un Winnie Pooh o a un Lord Farquaad o a un Danny DeVito? ¿Cómo trabajas la voz? ¿Cómo la impostas? Qué, ¿Qué tan difícil fue ir creando esta habilidad? Eso también lo aprendes en la escuela de actuación. Lo Ah, aprendes primero en las primeras, de las primeras clases que te dan en las escuelas de actuación, es manejo de la respiración, ¿no? Hay sistemas enteros de respiración ah, inventados, no aquí en México, algunos sí, pero unos en Inglaterra, otros en Europa, en fin, hay sistemas de respiración que te llevan primero a eso, a ser capaz de manejar el aire de la manera más efectiva para la creación de tu personaje, ¿no? Luego, pues tienes que, dentro de esas mismas clases tienes que saber dicción, o sea, articulación de tus instrumentos, la boca, los dientes, la lengua, la garganta, todo el aparato fonador, pues, ¿no? ajá, Para manejarlos de manera en que se entienda y que se use más efectiva, la nariz también, para que se use de manera efectiva la voz, ¿no? Hay una colocación inicial de tu propia voz que tiene muchas características y es lo primero que tienes que encontrar y ya de ahí encuentras las descolocaciones o colocaciones para las otras voces que tú mencionas. Eso es importante y junto con eso a mí me parece todavía más importante el hecho de que para la creación, en este caso recreación, que es más fácil, de ajá. los personajes, sepas cómo es el carácter del mono, ¿no? Porque si el mono tiene una cara así horrible y tiene un mazo y le está pegando en la cara al otro con ese mazo, pues no le vas a decir, te odio, maldito, te odio. O sea, Claro. pues le vas a poner los gritos enormes que tiene el mono ese, ¿no? O sea, la voz que te salga, pues esa. ¿Por qué? Ajá. Porque ¿cómo vas a estar midiendo las voces ahora de los gritos? Bueno, claro, tienes que hacerlo y puedes hacerlo, pero para eso se toma la carrera tan larga de 5 años para que puedas primero una cosa y luego otra, y luego estar juntando las dos. Porque, por ejemplo, en teatro, ¿no? O en cine o en tele, cuando llegas y el director te hace, usted es el malo de la película, y tú haces, eso no es Ajá. malo, eso es ridículo. Claro. Entonces, ser el malo o el bueno o el galán no es poner caras de bueno, de malo, de galán. Igualito, hacer doblaje no es poner vocecitas, es la recreación de los personajes, o sea, las vocecitas casi es lo de menos, claro, no es lo de menos, es importante, porque ya tú lo estabas mencionando, Parte cómo de. descolocas una voz para que salga de una manera o de otra. Bueno, te digo, hay que tomar estas clases de articulación, voz, dicción, todo eso, y luego complementar todo eso con las clases de actuación para saber cómo, qué resonadores, de dónde sacan las voces diferentes personajes, y aparte en qué momentos, ¿no? Porque puede que Claro. te están dando un asesino, ok, soy el asesino serial, voy a hablar como asesino serial, ok, pero en la escena uno de la película aparece haciéndole el amor a su novia. Dices, pues, no le va a estar gritando cosas horribles con una voz Claro. espantosa porque le está haciendo el amor, entonces va a ser, pero no es lo mismo cómo le hace el amor a su esposa, un asesino serial, que cómo se le hace un eh, padre de familia, cómo se le hace un gerente de una estación de radio o cualquier otro ser humano. O sea, son
muchas circunstancias que tienes que tomar en cuenta para hacer estas creaciones. Oye, y bueno, ¿y cómo llegas en ese proceso de voces y todo a los Simpson? Que mucha gente hoy te identifica con Homero. Sí. Digo, has hecho grandes personajes, Winnie Pooh, a Danny DeVito, Matilda, los Pero Locos Adams, la gente solo se acuerda de Homero. pero sí, sí, pero ¿cómo llegas a los Simpson? Fue un casting. Mira, yo trabajaba ya, como te digo, cuando preguntaste, me quedé a trabajar ahí en Oruga por don Francisco, que me metió a los Pitufos a través de Jesse Conde, y me quedé a trabajar ahí, como te dije hace rato. Ya no Ajá, me volví a salir nunca más. He hecho alternadamente teatro, cine, tele, lo que sea, todo lo demás, ¿no? Pero siempre sin salirme del doblaje, porque es lo que más me gusta y creo yo que es lo único que sé hacer medianamente bien. Todo lo demás, pues no, muy bien. no me sale tan bien. El caso es que pero yo, mira, me salga como me salga, a mí me da lo mismo. Te dije al principio que a mí no me importa lo que piensen los demás. Si no me Ajá, importó lo que pensaban mis papás, menos los otros, ¿no? A mí me gusta y ya está, ¿no? Y si a mí me claro. gusta, si ellos piensan que yo no lo hago bien, allá ellos, ¿no? Pero sí, tampoco soy tan idiota como para meterme en un lugar en donde tenga menos éxito que en el otro, ¿no? O sea, Ya, si vi que en el doblaje tenía más éxito que en otros lados, dije, pues de aquí soy, ¿no? Y de ajá, todos modos, por gusto, sigo haciendo cine, teatro y todo lo demás. Pero como me va mucho mejor en doblaje, pues ahí me quedo, ¿verdad? No soy tampoco tan ajá, burro. Entonces, bueno, me quedé allí, en el doblaje alternando, y llegaron los años 90 del siglo pasado con todos sus cambios de tecnología, sus cambios de mentalidad, sus cambios de todo, porque el mundo cambió en los 90 de una forma, bueno, desde los 80 ya se había caído el muro de Berlín, en fin, ajá, que ese final del siglo XX fue un final de unos cambios que todavía no acaban por asentarse en el siglo XXI, ¿no? O sea, todavía estamos a ver cómo rayos nos adaptamos a las nuevas tecnologías, por ejemplo, ajá, a las nuevas ideologías y todo eso. Bueno, pero en ese tiempo pues, la revoltura empezaba, ¿no? Y entonces se cambió la tecnología para trabajar en el doblaje, me adapté perfectamente a la nueva tecnología y seguí diciendo, pues de aquí soy, manito, ¿no? Entonces llega con todo este cambio esa gigantesca revolución de la televisión que fueron Los Simpson. Un programa que para entonces y aún para hoy es muy difícil imaginar cómo rayos pudo ser adoptado por la televisión, que todo el mundo sabe y que todo el mundo todavía hoy mucha gente le dice la caja idiota, que inclusive ajá, ya no la ve, mucha gente prefiere estar viendo estos medios, ¿no? La internet, YouTube, Facebook o lo que sea, verte a ti y como su conductor y no ver a la gente que impone la gente de los dos canales más grandes de México, ¿no? O ajá, sea, claro, esos imponen a los que ellos quieren y tres burros lo ven. Pero la mayor parte de la gente del mundo ve a la gente que ve lo que quiere ya en la internet, porque ya claro. hay lo que quieren en la internet, ¿no? Tú no escoges Exacto. Entonces, toda esa revolución empezó en esos tiempos. Los Simpson empezaron parte de esa revolución atreviéndose a decir cosas que no se decía antes que no se decían antes en la televisión. ajá, Lo que hoy estamos acostumbrados a decir, que el presidente es un burro, que el general es un ratero, que todo eso se decía en los Simpson, pero no se podía decir más que ahí, porque nadie claro, podía hablar mal del ejército, de la religión, de nada, de todo lo que se habla hoy mal. Bueno, en esos tiempos si hablabas mal te cargaba el payaso de una manera redonda y fehaciente. Y entonces todo el mundo andaba bien calladito, pero llegan los Simpson precisamente a hacer el escándalo este, a hablar ajá, mal, hasta de sí mismos hablando mal, ¿me entiendes? O sea, los gringos hablaban mal hasta de los gringos en este programa. Entonces la gente empezó a decir, ¿qué es esto, no? Pero aparte, como está eso que te estoy diciendo se llama sátira, ¿eh? O sea, es un género sí, inventado sí, claro, por los griegos, o sea, ni siquiera es un invento nuevo de los Simpson. O sea, la gente se dio cuenta de que existía, pero ya existía antes Molière y ya sí, claro, existía antes Aristófanes y muchos que escribieron la sátira, ¿no? Pero el problema no es que sea sátira, el problema que yo vi es cómo rayos la televisión comercial, o sea, la caja idiota, donde no se puede hablar de nada más que de estupideces en programas tontos que no te aportan absolutamente nada. ¿Cómo metes un programa como ese, que es de un análisis tan profundo de la sociedad actuante, ¿no? Milagro.
Lo aceptaron en la tele, lo compraron, capaz que porque la gente lo aceptó, la gente lo pidió, y en los canales que lo transmitieron se volvieron ricos. O sea, el dinero tuvo mucho que ver para el cambio de mentalidad. O sea, fue una cosa gana-gana, ¿no? Los Ajá, empresarios se volvieron ricos, cosa que es lo único que les importa, y el pueblo tuvo finalmente un producto de calidad al alcance de la mano en la televisión gratuita, en horario estelar, y aparte para todo el público, porque no se decían groserías, albures, se insultaba de mil maneras, menos de forma explícita, como hoy, claro. que todo es explícito a base de Sí, groserías demasiado, y demasiado. encueramientos y de señalamientos a tu sexualidad, un montón de tarugadas que no vienen al caso, te conforman el espectáculo de hoy, ¿no? Juicios sin bases, etcétera, ¿no? Los Simpson no, los Simpson hacen todo precisamente al revés, un análisis muy estudiado. Y entonces el público lo amó. Y Ajá, como no tenían que pagar más que su televisión para verla, porque era en televisión abierta y gratuita, y entonces le ponían un chorro de comerciales, se aguantaron los comerciales y los ajá. dueños de los canales se hicieron ricos por todos lados y fue un boom durante muchos años. En este contexto de cambio, de efervescencia, de respiro televisivo, de empezar a decir, güey, entonces la televisión tiene esperanzas. Pues tenía, pero pues ya no se repitió eso, entonces ya la Ajá, televisión pues, ya se fue al caño porque no supo encontrar cómo replicar ese éxito, ¿no? Y claro. entonces, pero bueno, en ese tiempo viene y la Fox junto con Matt Groening se dan perfecta cuenta de lo que tienen en sus manos porque lo hicieron a propósito, o sea, no fue una casualidad, ¿no? Porque las Ajá. cosas grandes no se hacen por casualidad, se planean, se diseñan. Y cuando tienen éxito, dices, claro, a veces no tienen éxito, dices, bueno, qué raro, porque yo lo planeé muy bien. Pero en este caso tuvo éxito y ellos ya sabían por qué. Ya sabían porque habían seguido todos los lineamientos y todos los objetivos se estaban cumpliendo. Entonces lo quisieron cuidar así matemáticamente e hicieron una cosa que no se hace en los doblajes internacionales. Matt Groening en persona fue a los países a escoger a los equipos de doblaje y a las empresas donde él quería que se doblara con la calidad que él quería Ajá. que se hiciera. Entonces él escogió en persona, único caso que yo conozco, de que el creador en persona escoja a la empresa, el equipo, tanto de guionistas como de actores, que quiere que doblen su producto. Y se hizo un casting gigantesco y me escogieron ahí. Y bueno, al principio, por supuesto, yo no me di cuenta de lo que había, de lo que tenía entre Dando manos. con, No me di claro. cuenta, por supuesto que no. Pues, o sea, yo estaba trabajando muy a gusto, me gustaba mucho el doblaje. Cuando vi la serie dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, claro, hoy después de 34 años de proyección del programa, bueno, pues cualquiera sabe de lo que se trata y ya no. Es Ajá, más, la ideología del programa, su presentación, todo el quid del programa ya está superado. Ya hay programas sí, mucho más avanzados que ese, ya dices, bueno, Los Simpson, ¿por qué sigue siendo un éxito? Bueno, primero porque lo siguen haciendo muy bien, o sea, sigue siendo un ajá. programa muy bien cuidado con una calidad extraordinariamente bien hecha. Y después porque es una memorabilia gigantesca, ¿no? O sea, cuántas generaciones nacieron, crecieron, se hicieron adultos y ahora se están empezando a ser viejos después de 35 años de proyección de Ajá. la serie, ¿no? O sea, tú escuchas la voz de Lisa y te remite a tu infancia más tierna o más putrefacta, depende de cómo sea tu infancia, pero te trae recuerdos, ¿me entiendes? De toda clase y te hace revivir en la panza, en la cabeza y en el sexo cuánta cosa viviste oyendo la voz de Lisa, de Homero, de March y de todos los demás, Ajá. ¿no? Y las tramas de esto. Y entonces esto sigue siendo un éxito porque aparte lo están cuidando. No solamente lo dejaron como memorabilia, sino que siguen Lo sigue cuidando el cuidando. producto, se han adaptado a los tiempos y por supuesto como el diseño original no era para estos tiempos, es un producto muy raro ahora, ¿no? O sea, esa familia mononuclear tan machista, ¿no? Que la mujer no trabaja a mediados de 2023. Dices, a ver, como todavía, no, pues no, pero Marcius no trabaja. O sea, está totalmente fuera de tiempo ya, ¿no? Pero pues trata temas de actualidad y como va pudiendo los van adaptando
me parece de manera exitosa a lo antigua que es la propuesta de la familia de un señor que originalmente era homofóbico y que hoy en día no podría ser homofóbico. Entonces a Homero le han quitado ya lo homofóbico y lo hicieron, también lo hicieron tan elegantemente que la gente ni cuenta se dio, ni se acuerdan de que era homofóbico, Claro. a pesar de que los programas de las primeras épocas, él menciona muchas veces que es homofóbico, ¿no? Pero te digo, son tan genios que le quitaron lo homofóbico porque hoy día es políticamente incorrecto ser homofóbico y entonces Homero ya no lo es, al contrario, se vuelve pro y ya está todos nosotros, ¿sabes? Ok, todos tenemos que adecuarnos a los tiempos, ni modo de estar peleándonos con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, eso ha hecho que mucha gente que era antes, antes y lo sigue siendo fanáticos del programa, pues mentalmente también cambien y cambien para bien, ¿me entiendes tú? Con el programa. Porque eso de quitarnos todos la homofobia, wow, eso a mí me parece que es un logro gigantesco para la humanidad, ¿me entiendes? O sea, de serlo gratuitamente, nomás porque mis padres decían que había que hacerlo, a que en el programa aprendí lo horriblemente deshumanizante que es ser homofóbico, güey, es una cosa que se le agradezco al programa, ¿no? Y entonces dices, pues con razón no pierde vigencia, ¿no? O sea, Claro. está totalmente actualizado y con razón, a pesar de que es un programa muy antiguo, pues no se sostuvo con las antigüedades de antes. Aparte, no son esta clase de inserciones sin ton ni son, ¿no? Sino que Forzosas, claro. Está, Ajá. todo lo desglosan, lo enseñan bien y entra dentro de un contexto no de manera gratuita, sino de manera muy estudiada, ¿no? Entonces dices, Claro. güey, qué genios, tan genios son estos tipos, ¿no? Entonces, bueno, te digo, viene esto antes de que esto suceda, pues, la serie aquella muy agresiva, inicia todo un ciclo de televisión así, cine. La gente que no vivió esos tiempos, pues no sabe de lo que estoy hablando, pero antes así no era la cosa, no podías decir Ajá. nada, nadie estaba viendo una entrevista de un desvelado con otro desvelado en YouTube, o sea, tendría que ser con Jacobo Zabludowski a fuerza a las 10 de la noche, o si no, no existías, no Claro. existías. Entonces, o con el otro de esta noche en Hechos, a la torre. Ajá. Si no, no existes, ¿no? Entonces, bueno, hoy los que no existen son Zabludowski y a la torre, ¿no? Entonces, y ya existe para cada uno sin focalizadito, sin que todo sea general, para tus gustos. Y pues eso también lo está haciendo el programa, le está dando a la gente que le gusta. Entonces, ya no pretende el programa que lo vean todos. Ahora, lo que tiene esto y va focalizado para la gente que guste de esto, ya está. Claro. ¿Eh? Oye, hay una mancuerna muy importante creo yo, para que un programa que sea doblado, funcione, que es unos buenos escritores y unas buenas voces, ¿no? Si esto no se combina bien, yo creo que muchas veces cuesta que funcione, ¿no? Un producto. Pues sí, lo de las voces que mencionas al decir buenas, es un poco chicloso porque ¿cómo vas a medir qué voz es buena y qué no? Yo digo que buena significa que tu voz, o sea, que una voz sea congruente con la personalidad y el físico del Sí, mono. claro, a eso me Lo que refiero. llamamos que le vaya al mono, ¿no? O sea, por ejemplo, Que le vaya. claro, exacto, porque por ejemplo, yo no podría doblar un niño de 12 años porque no le va mi voz, y un niño de 12 años no me podría doblar a mí, pero tampoco puedo yo doblar a cualquier hombre de 68, o sea, tengo que doblar a un hombre de 68 que me vaya, o sea, cuyas características sean como las características de, Sí, 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 a eso, o yo adecuar mi voz a las características del claro. mono, ¿me entiendes? Entonces, sí, en ese tienes toda la razón, eso para mí es que sean buenas voces. No que sean bonitas o feas, Sí, sí, claro, porque, claro. porque pueden ser feas voces, pero que si están adecuadas al mono, ya está. Las actuaciones tienen que estar bien hechas también, o sea, si el tipo está llorando, pues tienes que creerle que está llorando y no que te dé risa cuando un personaje se pone a llorar, ¿no? Claro. Si, si el tipo se está riendo, que no se tenga que reír así, porque no le cree nadie, ¿no? Entonces tiene que reírse creíblemente. Bueno, toda la actuación tiene que ser creíble. Y el libreto, yo creo que lo fundamental, hermanito querido, es el libreto. Sin embargo, nos encontramos con un problema gigantesco.
Estados Unidos y Europa, que son mayoritarios, bueno, yo y Corea y Japón y todo eso, O sea, que son los generadores de producto que nosotros doblamos, pues no son iguales a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es, ajá, ¿verdad? claro. Sus mentalidades son totalmente distintas. Entonces nosotros tenemos que tropicalizarlo, o sea, y el éxito de la tropicalización, ¿cuál es? No sé, porque la misma cosa adaptada por uno y por otro no cae bien en un lado y en otro Funciona. sí. En fin, ¿sabes a lo que yo lo comparo esto? A los acosos. ¿Cuál es la diferencia entre un acoso y un ligue legal? O sea, un ligue Ajá, sí, bonito, un ligue bonito, una conquista bonita, no sé, el inicio de una pareja, digamos, ¿no? Para no decir palabras como ligue y conquista. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un inicio bonito de una pareja y un acoso? Pues que les guste a los dos, nada más, es totalmente subjetivo, ajá, porque una persona puede decirle unas cosas para atraer a la otra y ésta se ofende, y viene otro y le dice exactamente lo mismo y a esta le encanta. sí, ¿Cuál es la diferencia? Es subjetiva, o sea, que te guste o no, punto. No hay manera, o sea, en ese sentido, en la ley nunca se va a poder poner un de acuerdo, parámetro real de lo que significa acoso y lo que no. Por supuesto, esto nos marca que debemos tener mucho cuidado, mucho más cuidado que antes, claro, porque antes decíamos casi cualquier cosa para tratar de atraer a una persona que te gustaba, ¿no? Hoy tenemos que ser mucho más cautelosos y sobre todo entender un no por respuesta, ¿no? Aunque sea, claro, te dicen no, ya está, ya no, no, ¿verdad? Es un no, ya está. Hay una serie de parámetros, ¿no? O sea, ese, por ejemplo, sí es un buen parámetro para la ley. Dijiste no, sí, le dije no y el señor siguió, ya está, eso es acoso. Ahora, pero esta cosa chiclosa del acoso y de la conquista es lo mismo para ¿cómo se llama? Para decir chistes, para adaptar, para tropicalizar. Eh, el mismo chiste no le cae bien a una comunidad de aquí de la colonia del Valle y que una comunidad de Santa María la Ribera o claro, de Nezahualcóyotl o de Tehuacán, Puebla o de Buenos Aires, Argentina. Ah, vaya, en mismo Buenos Aires también hay diferentes barrios sí, sí, en sí, donde no caen bien las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es una cosa artística, Josín. O sea, Picasso tampoco se detuvo a pensar qué le va a caer ¿a bien a quién le la va a gente, ¿no? gustar? Claro que no, Picasso no le gusta al 99% de la gente, ¿me entiendes? Claro, Al 99% de la gente no le gusta Picasso y el señor le valió gorro y a todos los que nos gusta Picasso nos vale gorro, que a los que no les gusta no les gusta y el señor sigue considerado un genio y no te gusta, lo sentimos muchísimo todos los demás, ¿no? No tuvo éxito económico, ¿cómo no? El señor tuvo y tiene todavía un éxito económico gigantesco, ¿no? claro, Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de arte, Josín, porque el arte no puede ser medido de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener éxito? Yo tengo que aventarme. O sea, no, un artista no puede hacer esa pregunta. ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Qué tengo que hacer para hacer? Tú haz lo que tienes que hacer. Tú haz lo que honestamente, claro, ¿no? Tienes que hacer, no como los políticos que a fuerza me dicen lo que yo quiero oír y luego voy con el vecino y le están diciendo a él lo que lo que quieren oír quiero de oír, ellos, claro, pero a mí me cae zurró, ¿me entiendes? Entonces, tú haz lo que honestamente quieras hacer o puedas hacer con lo que traes, pero honestamente, ¿no? O sea, no inventes, pendejas, haz lo que tengas que hacer. Y si a la gente le gustó, qué chido. Y si a la gente no le gustó, pues mira, nada, lo intenté, perdónenme, pero lo intenté. Es que no te queremos. Te agarras tus cositas y te vas, e intentas otra cosa, ¿no? O sea, pero claro, no podemos estarnos deteniendo en que si le va a gustar o no le va a gustar, ¿no? O sea, no, ¿por qué No, al contrario. Afortunadamente, en todo aquello que hice de Los Simpson al principio, a la gente le gustó. Hay algunas cosas que no y que me lo han dicho, ¿no? Pero muy poquitas que no les gustó, ah, tan poquitas que ni me acuerdo ni vale la pena. Pero les gustó en general y yo me siento enormemente afortunado y bendecido porque les haya gustado tanto de eso, ¿no? Hoy no ah, sé si les está gustando lo que estamos haciendo porque el programa es tan distinto de origen
Que por supuesto Claro, el doblaje ha cambiado también mucho, ¿no? también. Inclusive las técnicas con las que doblábamos entonces no son las mismas, son otra cosa. Y la sociedad ya no es la misma, los análisis no son los mismos, los ritmos a los que vive la sociedad, es más, los targets, los objetivos de los mercados ya no son los mismos, en fin, yo me encuentro con este programa de hoy, me encuentro con otra cosa totalmente distinta y me tengo que adecuar a eso. Tampoco puedo decir, yo tengo que doblar aquello como se doblaba antes, pues no pues vas a fracasar. Tampoco puedo decir eso, a pesar de que acabo de decir que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pues sí, pero no es lo que me dé la gana, ¿me entiendes tú? Es una Claro. conjunción de cosas y lo hago esperando que tenga éxito con eso. Tengo 3 años haciendo ya las nuevas temporadas, porque no sé si te enteraste que a mí me habían corrido y luego Sí, me sí, volvieron, la huelga que la hubo y huelga, exactamente. Luego me volvieron a contratar hace 3 años y la verdad es que no tengo la menor idea de si a la gente le ha gustado o no. Ah, en parte porque te digo, yo trabajo sin pensar en si les gusta o no, trabajo pensando en hacerlo bien, por supuesto, hacerlo para la gente, pero claro. no, no para su juicio, sino para su gusto. Entonces, para respetarlos y para que les guste. Ya lo que opinen, pues es cosa de ellos, ¿no? A veces me favorecen con su gusto, a veces no, ya está. No sé lo que piensen de los 3 años que llevo hechos nuevos, no estoy muy seguro de que quiera enterarme. Lo que sí, por supuesto que uno tiene miedo, ¿no? De lo que el público pueda pensar y seguramente habrá mucho público que no le guste porque es otra cosa, otra gente, otra educación, otras aspiraciones, en fin, ya no es lo mismo. Aún así, lo sigo haciendo con el mismo gusto, con el mismo cariño y con el mismo empuje tan grande con el que hice mi primera prueba de pitufos el primer día que pisé Oruga en doblaje hace ya más de 40 años. Oh, buenísimo. Oh, Humberto, ¿tienes algunos, bueno, primero, ¿tú ves tú lo que hiciste? ¿Te gusta ver lo que hiciste? Qué buena pregunta y qué bueno que no me la hacen muy seguido porque no me está gustando lo que te estoy diciendo. No, definitivamente no me gusta lo que hago. No, es más, lo que hago Eres muy autocrítico. lo que hago me cae muy gordo y siempre acabo pensando, pero rayos, ¿por qué? O sea, ¿a quién se le ocurre contratarme? A mí no se me ocurriría contratarme. O sea, yo no diría, vamos a poner a Humberto Vélez en a este güey menos que a nadie, ¿no? No, no me gusta, nunca me gusta lo que he hecho y en Homero digo, no está mal, pero podría ser otra cosa, ¿no? O sea, no es que me acabe de cuadrar. No he visto nunca un solo capítulo de principio a fin, excepto cuando los estoy preparando, ¿no? Pero esos no son de Ajá, principio a fin. A la hora de preparar un capítulo, o sea, al preparar la producción me refiero, ¿no? A la claro. hora de preparar la producción del doblaje de un capítulo, voy saltando una cosa a otra según las necesidades, ¿no? O sea, nunca, y no me he sentado nunca a ver un capítulo de principio a fin, ni en la sala de mi casa ni en la sala de la casa de nadie por lo mismo, porque sé perfectamente que a la mitad me voy a parar para decir qué cosa tan horrible es esta, no sé cómo te gusta a ti, ya me voy. Y pues la gente pues le gusta y se lo agradezco. Dios les conserve el mal gusto a todos para para que yo siga pudiendo vivir de esto que a mí me parece que no lo hago tan bien como debería. Tampoco me estoy haciendo el chistoso y que lo hago pésimo, ¿eh? O sea, yo sé que lo hago bien, pero no me acaba por gustar como decir, ¡ah, qué maravilla! Digo, ya está, cumpliste, me gusta hacerlo, no me sale tan mal, pero ya está, vamos a hacer otra cosa, vamos a prender la tele a ver otra cosa, o al cine a ver otra cosa, o a platicar de otra cosa, porque así como para aferrarme a lo que yo hago, pues no. Te invito a ver los locos Adams, ¿qué dices? No es que la verdad es que, por ejemplo, en eso de los locos, en cualquier cosa, pero ahorita me lo hiciste ver muy claro. El trabajo de Raúl Julia en esas 3 películas que doblé de él es tan impresionantemente maravilloso que para qué me pierdo yo oyendo mi propia voz en ese señor, ¿me entiendes? Si tiene él una riqueza de matices físicos y de voz también, ¿no? Que Ajá. rayos a mí me queda solo admirarlos a ellos, ¿no? Danny DeVito, no se diga, ¿no? Es un super actor.
Y la verdad es que cuando yo a veces he intentado ver mis Danis de Vitos, acabo cambiándole, diciendo, no, yo prefiero disfrutar la película viendo a este señor que viendo cómo lo despanzurré yo mismo, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? O sea, también entiendo perfectamente al que le guste mi trabajo. Por supuesto que lo entiendo. Y se lo agradezco. Y no estoy tirándome para que me levanten. ¿Me entiendes la Ajá. diferencia? No estoy Sí, sí, diciendo, ay, claro. no, pobre de mí, soy tan malo. No, no, no. O sea, los entiendo, qué bueno y les agradezco. Nada más que yo no sería mi público. No sé si se entienda la diferencia. Sí, sí, claro. Oye, Yo no sería mi fan. y ¿cuáles son? ¿Tienes algunos de tus personajes que sean tus consentidos? No, no. Cada vez que me hacen esa pregunta, contesto con lo mismo de hace rato. Yo no tengo generalizaciones de esa naturaleza, si te has dado cuenta. Ajá. No escojo una cosa. ¿Cuál es mi música favorita? No sé. De repente tengo temporadas en que escucho más ópera que otra cosa, pero de repente escucho más rock pesado que otra cosa, pero de repente escucho más, no sé qué. Pero que solo tenga una cosa favorita, no, no, siendo tan amplio el espectro. Ahora, ¿cuáles son los personajes que yo he hecho que sean mis favoritos? Me pasa lo mismo, o sea, me disgustan igual todos, pero como público, pero como actor los disfruté igual a todos, Eso, pero, sí, a eso, claro. pero no solo los estelares a los que la gente les da. Hay personajes que ni siquiera la gente sabe que los hice A porque ver, fue un loop o un suspiro y esos me gustaron tanto como el Homero Simpson, como el otro. Te digo, no me gusta el resultado final, pero el camino, el camino hacia el resultado es lo que yo disfruto. El resultado, francamente, se lo dejo a otros, porque esto es arte dramático, o sea, no es para mí. El resultado final es para otros. El camino es el mío. La gente claro. no tiene por qué entrar como lo doble. O sea, hace rato que empecé a decirte cómo era el proceso de creación. Yo estaba pensando, ahorita ya se durmieron varios de aburrición, porque ¿qué les interesa cómo es el proceso de creación? No, ese me importa a mí. A usted lo que le importa es lo que salió de todo eso, ¿no? Claro. ¿Qué le importa si el proceso es bueno, es malo, es lo que sea? Entonces, yo disfruto el recorrido, que eso es lo mío, y dejo que los demás o disfruten o se enojen mucho con el resultado. Oye, pero además es como una familia, ¿no? La gente de doblaje, ¿no? Se apoyan mucho Sí, porque trabajan mucho. O sea, como sí, decías hace rato, a lo mejor son 10 actores y hacen a 100 personajes. sí, También sí, teníamos son, al Tata que hacía en un programa, hacía tres gatos, ¿no? Con Don Gato. claro, y en todos sus programas había muchas caricaturas que él hacía a todos los personajes. Ajá, La familia, sí, en efecto, sí es una familia porque pasamos mucho tiempo juntos antes, ahora ya no, porque las tecnologías nos han las mandado a que tecnologías, cada quien claro, haga cada cosa por su lado y ya no nos vemos tanto. Sin embargo, compartimos muchas cosas, compartimos los salarios, las ideologías, las empresas a donde estamos, compartimos un montón de cosas y pasamos mucho tiempo doblando. Entonces, muchos matrimonios están hechos de gente de doblaje, ¿no? Mis hijos estuvieron hechos de dos personas de doblaje y ellos hacen doblaje los dos. Dios los libre de algún día casarse con alguien del doblaje, pero no voy a ser yo quien se los impida, ¿no? O sea, lo van a escoger ellos por lo mismo o no. Entonces, sí estamos mucho tiempo juntos y hay muchas familias del doblaje, ¿no? Hay gente que dice que son mafias. Yo no creo que sean mafias, yo creo que son familias. No son claro. mafias porque las mafias es donde hay mucho dinero, ¿no? Aquí no hay dinero, o sea, aquí lo que hay es cariño, protección. Una acción muy bella que acaba de suceder hace un poquito tiempo, hace pocas semanas, es que la mamá de una de nuestras actrices jóvenes, a quien incluso yo he visto solo una vez, sé que existe, conozco más o menos su trabajo, pues muy joven, como para que haya convivido mucho conmigo. Digo, la mamá de ella está muy enferma, le dio una de estas enfermedades degenerativas progresivas, imposibles de pagar
y con el sueldo de nosotros menos, ¿no? Entonces ella hizo una exhortación a que le ayudáramos con esos gastos Ajá. y toda la comunidad respondió de una manera maravillosa, ¿no? No le, bueno, algunos le dieron dinero, no mucho, lo que se puede, pero la mayor parte respondió dando trabajo. Haz de cuenta, hay personas como yo que nos va muy bien en los eventos internacionales y nacionales y la gente viene y nos compra autógrafos, fotografías, grabaciones. Y nos dice, ¿cuánto cuesta que me dé un autógrafo? Tanto, y me lo pagan. Y hay eventos en donde me contratan para ir a vender mis autógrafos, Ajá. entonces es parte del punto de venta de los eventos estos, que yo vaya a vender mis... Pues está muy bien, esto me ayuda mucho, yo gano tan poquito que estos eventos me ayudan a vivir de una forma muy decente, ¿no? Es un poco lo que hace Televisa con las telenovelas, ¿no? Les paga muy poquito ahí, después ellos salen a vender su trabajo en el teatro y en otros lados, ¿no? Y también en autógrafos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la mecánica del show business de México. Y bueno, pues toda la comunidad y los actores estos a los que les va muy bien en los eventos, hicimos un evento gigantesco para vender los autógrafos a la gente y las fotos y las grabaciones, y todo el dinero caía en una sola caja que nosotros no vimos, no la tocamos, lo tocó solamente la familia de esta muchacha, para que no hubiera así como que, espérame, porque dame para el camión, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre todo, no solo nosotros como familia contribuimos con eso, estando ahí varias horas firmando gratis, sino que el público, güey, el público respondió de una manera Ah, milagrosa. Dijo, ok, le voy a comprar su autógrafo a estos señores por, porque me gusta su trabajo, pero también para colaborar con la enfermedad de esta mujer, ¿no? La mamá de esta señorita. Y se han hecho ya varios, con varios grupos de actores en el mismo sentido, ¿no? Porque pues ya se juntó un dineral ese día, porque éramos un montonal de actores, pero no te imaginas el público que había, pero eran filas enormes que se formaban ahí para comprar estos autógrafos en beneficio de la mamá de ella, ¿no? Yo me imagino que se ha de haber acabado ese dinero en 3 días, porque esta enfermedad que tiene sí, la señora, claro. pues, o sea, pues han Sí, seguido haciendo eventos para que ella pueda, con todos esos gastos en la medida pues de lo que alcance, ¿no? Porque en esas ajá. enfermedades ya sabes que no alcanza. No conozco muchos gremios que estén tan unidos. Este, Ojalá que hubiera, me gustaría, pero celebro enormemente que mi gremio sí sea igual de unido, ¿no? Porque Sí, claro. no por mí, para que cuando yo me enferme vaya a nadar, que estaría padre, pero porque es bonito saber que perteneces a gente buena, ¿no? O sea, que es bonito saber que perteneces a gente solidaria, que aunque no los conozcas, como yo decía, no conozco muy bien a esta chica, la he visto una vez cuando mucho, y si es que la he visto, capaz que la he visto solo en el Facebook, ¿no? Pero no Ajá, importa, yo sé que es una claro. compañera mía y yo voy a ofrecer eso para que ella salga más o menos adelante con ese problemón tan grande que tiene, y no espero nada a cambio, solo espero que le sirva eso que hacemos. Y lo que yo obtengo a cambio es esta alegría enorme de saber que pertenezco a un grupo tan grande, tan unido de gente como eso, el de los actores de doblaje, tan solidarios, ¿no? Que también, como toda familia, tenemos unos pleitos enormes, horribles, gigantescos. Ay, espérame, ya me fui, ahorita regreso. Es que apreté la barra. Tenemos unos pleitos espantosos. No digo que somos unas hermanas de la caridad y que todo el tiempo nos estamos besuqueando. No, no, somos seres humanos, ¿no? Que cuando nos tenemos que pelear, nos peleamos, y cuando tenemos que estar juntos, estamos juntos. Ha habido pleitos hasta guamazos, ha habido pleitos de muchas formas, ¿no? Pero cuando tenemos que estar juntos, estamos. O sea, como tú dijiste, es una familia, ya está. Humberto, pues agradecerte esta charla buenísima, conocer más de lo tuyo. Créeme que eres un muy buen actor, muy Muchas gracias. talentoso y, y, este, y bueno, los años de trabajo es lo que reconoce, ¿no? Que, como dices, no sé si les guste Homero, pero ya llevas 3 años en la nueva etapa, entonces quiere decir que sí lo haces y lo haces muy bien.
mi querido Humberto. 3 años en la nueva etapa y no me han quitado, ya es un récord. No, y muchos años más en este maravilloso mundo del doblaje. Una cosa maravillosa que me perdonó la gente en esta nueva etapa es que yo envejecí, por supuesto, ¿no? Homero lo hice al principio cuando tenía igual que él 36 años. Hoy yo tengo 68 y Homero sigue teniendo 36 y lo está doblando un viejito de 68. Y sin embargo, me lo han perdonado, güey. Eso ni a Luis Miguel se lo están perdonando. Entonces, el Claro, no sabes lo maravilloso bueno, no porque Luis Miguel esté envejecido o porque la gente esté enfurecido con él porque envejeció, pues, no hay que enfurecerse por la desgracia de otro, claro. pero sí me dio gusto, ¿no? Que la gente no me reclame esa vejez como se le ha reclamado a Luis Miguel. Gracias, la verdad, gracias a todos. Se siente muy bien. No me siento bien por Luis Miguel, pero sí por mí, porque ustedes no me han reclamado eso, aunque se escucha como se le ve la vejez a Luis Miguel. Pero bueno, la gente me lo ha perdonado y permitido, y yo te juro por mi madre que estoy enormemente agradecido, aparte de sorprendido de que no me lo hayan reprochado. Gracias. No, seguiremos con Homero y seguiremos con todos los personajes que lleguen. Gracias. Enhorabuena y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Josin. Una gran entrevista, te lo agradezco mucho, qué bueno que lo hicimos. Y pues no dejen de ver a Josin, está muy divertido, por lo menos hoy estuvimos muy divertidos. No sé si hubo alguien, no sé si alguien nos vio, pero si Sí, no, sí, por bueno. ahí está. Por ahí tenemos, está Dagoberto, Blanca López, aquí porque los tengo, a ver. Tenemos Aurelio Carrillo, Jaime Álvarez, Blanca López, Rocío Hombre, Cerón. saludos. Aurelio Carrillo dice: México y Chile reconocidos como los mejores el trabajo del doblaje del mundo. Gran ¿Estás de trabajo que hacen en acuerdo? Chile, gran trabajo que hacen en Chile, lo reconozco ampliamente, un gran trabajo. Aparte tengo muy Jaime buenos Dagoberto amigos dice: en él. excelente entrevista. Blanca dice: súper interesante. Aurelio Carrillo dice: saludos, señor Vélez, soy su Saludos. fan. Gracias, Aurelio Carrillo, te lo agradezco. Dios te conserve, mal gusto, muchacho. Pues Sí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. le Yo agradecemos a ellos y a ti. pensaba que no nos había visto nadie y de todos modos pensaba, no importa, es como si nos hubiéramos invitado a tomar un café tú y hubiéramos tenido esta misma charla de amigos que tuvimos, pero hubo gente, qué bueno, gracias, un abrazo a ellos, saludos a la gente de Chile, donde también tengo muy buenos amigos en el medio del doblaje, e incluso alumnos que han venido desde Chile a estudiar conmigo acá y que ahora son profesionales allá en Chile. En fin, gracias a ti y a todos ellos. Gracias, Josin, gracias a todos, un besito y como siempre les recuerdo que por ahí nos vamos a encontrar un día de estos. Claro que sí. Gracias a ti, un gran maestro del doblaje. Hemos tenido aquí, ha estado Antonio Naine, el hijo de El Capolina hijo con de Capolina, nosotros. sí, sí. Ha estado con nosotros, un excelente amigo. Moisés Mora, Moisés Iván Mora. Dani Arteaga de Argentina, que también es maestro de doblaje. O sea, es una especialidad de la actuación que a mí me gusta mucho. No le he entrado duro porque, como tú dices, tiene su chiste. Tiene sus bemoles, Pero pero algún día, puedes hacer que nosotros te demos clases. bueno, espero que sí. Espero ser un muy buen Eh, alumno. Yo creo que sí, eres actor, entonces vas a ser un gran alumno. Gracias. Él es Humberto Vélez, maestro del doblaje, un gran actor y un gran amigo. Yo soy Josin Ortega y ya saben, a la hora que sea, donde sea, que nos vean, les mandamos un fuerte saludo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Conociendo a Personalidades.